Lica fueron atendidos. Los números superan algunos números de la pandemia, se superan entre accidentes de auto y moto y en este caso de armas blancas, claro que estamos superando los números. Estamos trabajando en el ECA con Fernanda Rubio, con Feni. Hola Feni, buen día. Analía, Juan Pedro, buen mediodía para todos. Así es, números que realmente alarman. Son 41 heridos de arma de fuego solamente en el ECA y solo en el mes de julio. En lo que llevamos de agosto, 2 días, ya hubo 4 muertes. Específicamente en el día de ayer, que hubo 3, también se registraron muchos heridos de bala que terminaron aquí en el hospital. Nosotros pudimos hablar con el doctor Jorge Vitar, director del hospital, que nos daba cuenta de la situación en las cuales ingresaron esos pacientes, pero también hace un análisis de cómo van llegando, no solamente estos 3 pacientes que han llegado en el día de ayer, de los cuales uno falleció aquí en el nosocomio, sino también todo el resto, porque habla de una gravedad de heridas, porque antes eran de entrada y salida, pero ahora llegan con múltiples disparos. A raíz de todo esto le hicimos la consulta y esto nos decía. Son 3 los pacientes que ingresaron, más o menos desde las 22 horas. Ingresó en primer lugar un paciente de 16 años con una herida de arma de fuego en cráneo, tórax y una de las manos. Ese paciente pasó a quirófano, después a terapia intensiva. Está en este momento en las primeras horas en terapia vinculado al respirador, posterior a un procedimiento neuroquirúrgico. Así que bueno, está crítico, grave. En segundo lugar, un paciente de 15 años con herida de arma de fuego en miembro inferior derecho, con compromiso óseo, que estaba hasta hace unos minutos en quirófano, realizándose una limpieza de la herida por el equipo de traumatología. Y un paciente más que ingresó a las 1:45 con herida de arma de fuego múltiple, 32 años, también en cráneo, tórax y la rodilla izquierda. Ese paciente, ni bien ingresó, hubo que realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque ingresó sin signos vitales, y las maniobras no fueron exitosas, el paciente falleció, sí, claro. Doctor, son muchos los casos que se están conociendo de balaceras, de situaciones que se están pasando. ¿Ustedes han notado un incremento? ¿Cuáles son los números, por ejemplo, que manejan del mes de julio de heridos de bala? Sí, heridos de arma de fuego fueron 41 en el mes de julio. El número no impacta en las estadísticas, vamos comparando año a año y vienen siendo más o menos la misma media. Lo que impacta es la complejidad de los pacientes, cómo ingresan. Si bien el grueso de heridos entra al Clemente Álvarez, porque es el rol del hospital en la ciudad, atender todo el trauma, también van a otros hospitales. Y por otro lado, son más complejos. Cuando habla de complejidad, ¿son por los órganos afectados? ¿Cuáles son dónde serían esos daños que usted menciona que son más complejos? Sí, en realidad, históricamente en el hospital se veían heridos de arma de fuego con un orificio de entrada o 2. Ahora se ven múltiples, con múltiples orificios de entrada, que eso complica. Porque claro, generalmente se distribuyen en la zona media, tórax, abdomen y pelvis, o cráneo, y eso es muy complejo. Doctor, también preguntarle por la situación, teniendo en cuenta el gran incremento de heridos, algunos terminan fallecidos. ¿Cómo está la situación en cuanto a la seguridad de ustedes aquí, de quienes tienen que prestar el servicio en relación a los familiares que, muchas veces no reciben de la mejor manera las noticias del fallecimiento o de la gravedad de las heridas de quienes traen aquí al hospital? Eso está debidamente abordado, el hospital cuenta con destacamento policial, cuenta con un comité de violencia institucional donde se analizan los casos que generalmente, si bien a lo que usted se refiere suele ocurrir, que a veces por alguna mala noticia la primera reacción es la ira y por ahí golpean algo material o se rompe un vidrio, no es lo más frecuente que agredan al personal.
¿No hay una custodia nueva en relación a todo lo que se está dando en este último tiempo, que esté aquí en el hospital abocada por parte de la provincia? Sí, hay una custodia nueva. Implementaron desde la provincia 2 patrulleros fijos las 24 horas sobre Avenida Pellegrini. ¿Eso fue por análisis de la provincia o por pedido del hospital? El pedido del hospital está siempre con respecto a eso, pero creemos que debido a estos últimos eventos que se están viendo, se implementó hace una semana. Por último, preguntarle, uno de estos casos de arma de fuego tiene que ver con Virginia, la joven herida. ¿Cómo está ahora? ¿Cuál es su parte médico? Ella continúa en terapia, vinculada a respirador, con los parámetros básicos de monitoreo habitual dentro de los parámetros normales. Así que se tomó la decisión de avanzar en su evolución en el protocolo de ir despertándola. Eso lleva unos días y es particular para cada paciente, pero en eso estamos. ¿Está prevista alguna otra intervención quirúrgica? Si no se presentaran complicaciones, no. Y sí hay que seguir con algunas cuestiones para terminar de definir lo de la pierna. Bueno, hasta allí la palabra del doctor Jorge Vitar dando cuenta de la situación de anoche, donde ingresaron varios heridos, donde uno de ellos precisamente perdió la vida, y lo que mencionaba, ¿no? Ellos la estadística la hacen a nivel anual, en la media mensual más o menos dice que se mantiene, pero claro, los heridos que antes ingresaban con 1 o 2 orificios de entrada y salida, en lugares tal vez no comprometidos, ahora resulta que llegan los heridos, pero con múltiples heridas de bala, lo cual, si le afectan el tórax, el abdomen, el cráneo, ya estamos hablando de otro tipo de complejidad. Sí hacer mención también en referencia a esto que hablamos fuera de micrófono, que el recurso humano y el recurso de insumos está en el hospital, pese a esta gravedad de heridas que por supuesto llevan mucho más tiempo para poder sacar adelante al paciente, ¿no? Exacto, Claro. Y Feni, fíjate, esto que vos estás diciendo se ve reflejado en los números, en los porcentajes. Por ejemplo, la UTI, unidad de terapia intensiva, solamente en el ECA, está en un 92% de ocupación. Claro. De ese 92%, el 21% son heridos de arma de fuego. El resto, siniestros viales. Otro de los temas, ¿no? Otro de los temas. De cómo vivimos en las calles de la ciudad. Gracias, Feni. Nos alejamos por un momento del ECA, te quedás ahí en el lugar, nos alejamos del ECA, pero seguimos hablando de cómo vivimos en las calles de Rosario, y en medio de lo que nos enfrentamos y vivimos es en medio